en los años 70. El gobernador de Alta Verapaz podría ser denunciado penalmente por este caso. Conozca por qué a continuación. Esta es la noticia. Las organizaciones Pro Justicia y Consejo de Mujeres presentarán una denuncia penal contra el gobernador de Alta Verapaz por vedarles el acceso a las mesas de diálogo que 35 años después buscan resarcir a las comunidades donde se instaló la hidroeléctrica de Chixoy. Nosotros nos preguntamos, si no nos dejan participar en una mesa de diálogo donde se cree que todo va a ser transparente y donde no va a haber violación de los derechos de los demás, ¿por qué se nos veda este derecho? Entonces sí, lo denunciamos y estamos en contra de que las comunidades sean excluidas del diálogo en este caso. El objetivo de las mesas de diálogo es lograr que el Ejecutivo, en conjunto con la hidroeléctrica Chixoy, cumplan con los ofrecimientos que se hicieron hace 35 años al momento de que la empresa utilizara 2 caballerías y 4 manzanas de tierra de la comunidad para instalar la hidroeléctrica. Es el pago de las tierras por un monto de 125 millones. Hace 35 años se hizo una negociación con las comunidades por el pago de 35,000 quetzales, pero ha trascendido los años y esto hoy por hoy, pues ellos hacen un reclamo, sin duda alguna. Para eso se entabla una mesa de negociación donde ellos pues pretenden, ¿verdad?, de que realmente ser escuchados. Después de 35 años, hace 8 meses, ellos tienen energía eléctrica. Entonces, hablamos de igualdad, pero realmente en estas comunidades ha habido una gran desigualdad. Tras llegar a acuerdos, después de 5 días, los pobladores liberaron el paso para la hidroeléctrica y acordaron con la Comisión de Alto Nivel instalar una nueva mesa de diálogo este lunes en el edificio de Gobernación en Cobán, con el objetivo de abordar no solo el tema del resarcimiento de los terrenos, sino la energía eléctrica para otras comunidades, agua potable y viviendas. En otros hechos, el exalcalde de Antigua Guatemala, Edgar Ruiz Paredes, junto a otras 10 personas que fueron capturadas en diferentes puntos de la ciudad colonial, rendirán declaraciones este día tras su detención por ser sindicados de asociación ilícita, peculado y concusión por actos de corrupción. Entre los señalamientos de la Fiscalía del Ministerio Público se encuentran documentos que muestran que adjudicó contratos por 2 millones de quetzales a empresas que están registradas a nombre de familiares. Sin embargo, las obras nunca se ejecutaron. Junto al exalcalde de la ciudad colonial fueron capturadas estas 10 personas más. Algunos fueron identificados como trabajadores de la Contraloría General de Cuentas que presuntamente recibían sobornos para no reportar las anomalías. Los abogados defensores alegan actividad procesual defectuosa. Ruiz Paredes fungió como concejal en la administración de Adolfo Vivar y se cree que aprobó de manera anómala un sistema de cámaras de seguridad ciudadana. Siguiendo con la información, le contamos que la fiscal general Telma Aldana dio a conocer más detalles de las 11 capturas que se realizaron por anomalías en la comuna de Antigua Guatemala y no descartó realizar más investigaciones y capturas. Esto es lo que decía Telma Aldana en relación a este sonado caso en el país. Involucradas en un caso de corrupción asociado a contrataciones de parientes y contrataciones de empresas a través de servicios que nunca se prestaron. La fiscal general y jefa del Ministerio Público resaltó que las 11 capturas que se giraron fueron ejecutadas. Explicó que las aprehensiones se derivan de la primera investigación en la que enfrenta proceso penal el exalcalde de la Antigua Guatemala, Adolfo Vivar. Al cuestionarle sobre la prioridad de investigar en los municipios, esta fue la respuesta. Se inicia el proceso de investigación y conforme estas van avanzando y el caso está en su madurez, lo presentamos ante el órgano jurisdiccional. Resaltó que se realizaron contratos, los que nunca fueron ejecutados. Por esos hechos fue detenido el exalcalde de la Antigua, Edgar Ruiz, así como trabajadores de la Contraloría General de Cuentas y particulares. Tras la manifestación que realizaron los maestros de los sindicatos allegados a Joviel Acevedo, el presidente Morales, al reunirse con ellos, les solicitó que cumplan con los 180 días de clases estipulados para este ciclo 2016 y que si van a realizar nuevas movilizaciones, que las hagan durante el fin de semana. El sindicato del Magisterio organizó una marcha pacífica dirigiéndose al Ministerio de Educación, Congreso de la República y el Palacio Nacional para hacer escuchar sus demandas.
Los maestros solicitan a las autoridades ampliar el presupuesto dedicado a la educación para continuar con los programas, brindar la refacción y vacunas a los estudiantes y mejorar las instalaciones de las escuelas. Tenemos un presupuesto aprobado de 12.892 millones de quetzales. Sin embargo, así como está planteado, ya genera un déficit de 454 millones. El ministro añadió que se brindará mayor atención a 5 ejes. El primero, ampliar la cobertura. El segundo, mejorar la calidad y la inclusión escolar. El tercero, la creación de modalidades para prestar atención a niños y jóvenes que se encuentran fuera del sistema. El cuarto, la infraestructura e inclusión de la tecnología. Y quinto, la gestión en el ministerio. Al llegar al Palacio Nacional, los representantes de cada uno de los departamentos se reunieron con el presidente Jimmy Morales para dialogar sobre sus demandas. Los compromisos de vacunación y desparasitización. Exactamente es una de nuestras prioridades. Hay una deuda que se tiene con relación a las vacunas del año pasado, pero ya estamos haciendo todos los ajustes para poder hacer un abono y que nos vuelvan a surtir. Por último, el presidente añadió que estará realizando una evaluación en cada departamento para conocer la situación en la educación y solicitó a los maestros no interrumpir con el plan de 180 días, realizando sus marchas preferiblemente los fines de semana. Dar vuelta de página para conocer lo que sucede en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla entonces esta portada departamental de Prensa Libre. Exalcalde de Antigua cae por corrupción. Se habría apropiado de unos 20 millones de quetzales. Capturan a otras 10 personas también. Este exalcalde de Antigua Guatemala, Zacatepeques, Edgar Francisco Ruiz Paredes, y otros 10 empleados de la comuna de la Contraloría General de Cuentas fueron capturados ayer por supuestos actos de corrupción. Se habrían apropiado de esta cantidad de dinero en obras no ejecutadas, informaron las autoridades. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y siempre en el tema de la manifestación de maestros, en Jutiapa los docentes decidieron no apoyar la convocatoria de Joviel Acevedo y se dedicaron a dar clases, afirmando algunos que el sindicalismo magisterial necesita una renovación para que realmente vuelva a pelear por causas justas. La mayoría de maestros en el departamento de Jutiapa ignoran el llamado de Joviel Acevedo para manifestar en la capital del país y se concentran en los 180 días de clase. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo, estamos cumpliendo con los 180 días de clases, siempre lo hemos hecho. Las luchas del magisterio siempre se han distinguido por ser luchas justas y verdaderas. Entonces, sí, la verdad, nosotros no participamos porque no creemos que sea una lucha justa. Y el tiempo de Joviel ya pasó. Ya tiene aproximadamente de 28 a 30 años dentro del sindicato. La máxima autoridad educativa manifiesta que un número no significativo de docentes salieron a la capital del país, no más de 100, por lo tanto, la mayoría de maestros están en las escuelas impartiendo el pan del saber. Pues nosotros esperamos cumplir con los 180 días, el ministro tiene una proyección más allá de esos días, esperamos que el sindicato nos apoye en mantenernos activos en esto. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más. Tenemos esta hora, seguimos hablando de otros temas. Bueno, inusual pedido del gobierno colombiano, ¿eh? Imagínense lo que están pidiendo. Sí, están pidiendo a las parejas que por favor no se embaracen, es decir, las mujeres, ¿no? En los próximos meses debido al mosquito que transmite el Zika. Vamos a ver entonces por qué están pidiendo esto. Sí, el gobierno colombiano está solicitando a las parejas residentes en ese país que eviten embarazos en los próximos meses ante el incremento de casos de Zika. Según los últimos estudios, el contagio ha desencadenado en casos de bebés recién nacidos que presentan un cuadro de microcefalia y por esto, dicen las autoridades colombianas, es importante que las parejas eviten el embarazo ante el peligro del Zika. El gobierno colombiano pide a las parejas evitar embarazos en los próximos meses ante la amenaza del virus Zika, vinculado a casos de bebés nacidos con microcefalia. Deberían considerar posponer el embarazo, 6 meses, 8 meses. Se considera que el país se encuentra en una fase expansiva de la infección. Podríamos esperar en Colombia de 450 a 600 casos de microcefalia en niños si llega a producirse una situación similar a la de Brasil. El país cuenta con al menos 11.000 casos confirmados de Zika y otros 2.000 sospechosos, la mayoría en la región Caribe.
Estamos recomendando a las pacientes en embarazo que viven en zona no endémica, es decir, por encima de los 2.200 metros, no viajar a las zonas endémicas. El virus Zika se transmite por la picadura de mosquitos hembra del género Aedes aegypti, el mismo que es portador del dengue y la chikungunya. El contagio causa fiebre, erupciones en la piel y dolores articulares. Bueno, y saben ustedes, hablando de temas médicos, durante siglos una visita al médico, bueno, implicaba contacto físico, ¿no?, con el médico, pero el sistema de salud tradicional se está viendo afectado, está cambiando por la llegada del internet, los celulares y los instrumentos digitales y, claro, las redes sociales. Durante siglos una visita al médico implicaba contacto físico con un doctor, pero el sistema de salud tradicional se ha visto afectado por la llegada de Internet, los celulares, los instrumentos digitales y las redes sociales. Gracias a la medicina conectada, ahora los pacientes pueden consultar al médico virtualmente y los doctores pueden hacer un seguimiento de sus pacientes gracias a dispositivos como balanzas que registran y transmiten datos, monitores que miden los niveles de oxígeno en sangre, presión arterial e incluso los niveles de glucosa en pacientes con diabetes. El número de aplicaciones médicas para celulares, tablets y relojes inteligentes está aumentando rápidamente. Estos avances también están beneficiando a la investigación, pues permiten recopilar datos de miles e incluso millones de personas para que sean comparados, lo cual puede servir para identificar y entender las causas de varias enfermedades complejas. También podría ser clave para la prevención. Los pacientes podrían ser avisados de enfermedades antes de que desarrollen los síntomas. Pero esta revolución digital despierta también algunas preocupaciones, porque la recolección de datos podría significar el fin de la privacidad del paciente. Tanto que considerar, ¿verdad?, con los avances científicos y tecnológicos. Bueno, vamos a seguir con más esta mañana aquí en BLM Noticias. La gente que a través de redes sociales nos hace llegar fotografías. Este es un accidente que ocurre en ruta al Atlántico, exactamente en el kilómetro 61. Hasta el momento se reporta una persona herida. Vamos a ampliar, es una colisión de un pick-up con un tráiler. Muchas gracias a la persona que nos envió ese reporte. Se reporta también tránsito muy lento en el kilómetro 30 de la ruta interamericana. Pasamos a ver esa fotografía que también nos muestra este congestionamiento vehicular desde muy temprano para que usted lo considere. Como les mencionábamos, sí, kilómetro 30, ruta interamericana hacia la ciudad de Guatemala. Maneje con precaución. Gracias a Irma Ro por esta fotografía. La última también que nos está llegando de Dalia Santos, tráfico complicado en el Frutal hacia el puente Prosperidad, Búcaro, Mezquital y también en el área del Sedma. Dice que hay muy poca visibilidad, así que atención, hay que circular con precaución en ese lugar. Atención, es lo que está pasando, gracias a la gente que nos reporta estas fotografías. Y bueno, a la gente que acaba de levantarse le vamos a dar un resumen informativo. De lo que sucede en Guatemala y también en el mundo. Tras pasar cerca de 3 meses hospitalizada, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti deberá regresar este día a la cárcel. Fuentes indican que lo habría hecho a las 2 de la madrugada de esta jornada, hay que confirmarlo. Recordemos que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses dijo que la ex vicemandataria puede ser dada de alta. Y un canino entrenado alertó a las fuerzas de seguridad de anomalías en un vehículo agrícola. Las inspecciones llevaron a un millonario hallazgo en el doble fondo del automóvil. Casi $600,000 fueron decomisados a un colombiano que ahora deberá rendir explicaciones ante la justicia. Pobladores de la aldea La Campana del municipio de Chicamán, Quiché, lideraron el paso por la hidroeléctrica Chixoy tras entablar una mesa de diálogo en la que se decidirá cuándo se le pagarán los 125 millones de quetzales que se le adeudan como resarcimiento por haber usurpado sus tierras. Presidente Jimmy Morales pide a dirigentes magisteriales que cumplan con los 180 días del ciclo lectivo y que si desean manifestar, que lo hagan los fines de semana o fuera del horario de clases. Pese a ser convocado por el líder sindicalista Joviel Acevedo para participar en la primera manifestación magisterial de este ciclo, los maestros de Jutiapa se rehusaron al